Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo encuentro de los miércoles. En esta ocasión vamos a hablar sobre la comunicación verbal, la comunicación oral y la comunicación escrita principalmente. Y para hablar de este tema, pues vamos a tener una entrevista que yo creo que por sí misma pues va a desarrollar todo lo que en este sentido, bueno, todo no, pero lo que en este sentido es importante entender. Ahora hablaremos con Mario Reyes, un gran comunicador, un hombre que se ha expresado de muchos tipos y comenzaremos a hablar también de sus libros, de el proceso de escribir que quizás, como él mismo dice, es lo que más le costó al principio. Bien, pues todos tenemos quizás una forma más adecuada u otra, o quizás todavía no lo hayamos explorado, para comunicarnos a través del papel, a través de la escritura o de forma verbal. La cuestión es explorar, porque seguramente, aunque ya tengamos una orientación, podemos mejorar en ella y todavía puede que haya muchas otras formas de expresión que nos queden por expresar, como la expresión artística, la expresión gráfica, la expresión pictórica, escultórica, musical, en fin. Yo he estado explorando distintas formas de expresión a lo largo de mi vida, aunque, pues sí, la quizás más destacada sea la escritura. Pero no quiero robar más tiempo para que podamos escuchar esta interesante entrevista. Pues, a ver, cuéntanos cómo van con tus libros, cómo empezaste, primero, cómo empezaste con esta cuestión de escribir, ¿por qué? Bueno, más que empezar, me empezaron. Un día me llama Carmen Fernández. Bueno, la historia fue distinta. La historia fue, yo voy a Carmen Fernández Blas, que es una de las gurúes del mundo editorial, porque estuvo en todas las editoriales, y en aquel momento estaba en Planeta. Y yo, como soy comunicador, más que escritor, le propuse hacer algo sobre un proyecto de vida, pero como vídeos, cosas así, Ujú. de cómo se hace un proyecto de vida. Ya me conoce mucho, de muchos años. Y me dice, no, yo quiero ese libro, me dice. Y así fue cuando empezó. Yo recuerdo cuando salí del Planeta, de la calle Recoleto, tomé un autobús y me acuerdo, yo estaba pensando, no estaba pensando en el libro, estaba pensando en la posibilidad de ir a televisiones y radio. Mi mente estaba ya iba a comunicar el libro, estaba en mi mente ahí, no en el libro, ¿no? Y así fue como se inició la propuesta, ¿no? Nunca se me hubiese ocurrido a mí eso, ¿no? Y ahí empecé lo que es uno de los mayores calvarios de mi vida. ¿Por qué? Porque, bueno, me pedían algo muy sencillo, que escribiera sobre algo que había creado yo, que eran los proyectos de vida, cómo lo había hecho yo. O sea, que más fácil no podía ser. Era una biografía mía dentro de los proyectos de vida. Ujú. Y imposible escribirla. No funcionaba, no funcionaba, no funcionaba. Planeta me puso a una persona y a dos me puso, ¿no? Yo les hice hasta un curso a ellos para ver cómo, y nada, nada. Yo lo escribía, pero no salía, no fluía. Yo lo tenía escrito, pero había algo que faltaba y no sabía lo que era, ¿no? Y entonces, y un día me presenta a Frances Miralles, me presenta la editorial para que me ayudara en aquel momento a sacar el... Y tuve la suerte que Frances captó enseguida el mensaje, que es lo que yo estaba haciendo, y que lo que yo iba a poner, que una cosa era hablarla y otra ponerla en escrito. Claro, yo no sabía colocarla en escrito, ¿no? Y entonces ese libro no fue realmente el libro que me pidieron, porque no podía hacerlo y lo hice por obelisco, porque era un libro más light, pero eran las tres cosas que te quedan por hacer, que era un poco donde los personajes soy yo. Un personaje que es el que es un millonario que en un Maserati se cae de un precipicio y se muere vestido de Armani, lógicamente, como debe ser,
y aparece en otro lado de ahí un personaje, se llama Germán, vestido de blanco, que el Germán, el que tuvo el accidente era Mario uno, y el de arriba, Nicolás, era el Mario 2. Entonces el Mario uno que era mi primer proyecto de vida, lo que yo había soñado, se enfrenta con un Mario 2, que son los dos egos míos, vendrían a ser, ¿no? Este, y entonces el Mario 2 le pregunta el tema del libro, ¿no? Porque lo bonito del libro era que él llega, estaba arriba, ¿no? Y va a un cine donde decía la vida de Germán. Estaba orgulloso él, ¿no? La vida de Germán, qué maravilla, mi vida. Y llega, se sienta en la butaca y había un solo cartel que decía fin. No había nada, 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 nada. Entonces, con su ego que tenía, va y protesta, ¿no? A Nicolás, ¿qué es esto? Con la vida que he tenido empresas, que he triunfado. Nicolás dice, mire, puede haber un error, pero su carpeta está vacía, usted no ha hecho nada importante en la vida. O sea, ¿cómo que no? Dice, no, no, porque usted, y claro, fue una persona que realmente de lo que es en virtudes humanas, en lo que piden arriba, entonces fue una persona que no, no hizo los deberes, ¿no? Y a lo que vino al mundo no lo había logrado cosas materiales de la tierra, pero nada, nada espiritual, ¿no? Y ahí empezó el proceso, ¿no? Fue un libro más light de lo que yo quería hacer y eso, y bueno, y fue ahí. Ese fue el primero, y luego me fui a presentar un libro. Muy bien, muy bien. Ya te enganchaste, ¿no? Sí, porque ahí viví una experiencia increíble primero, que fue que cuando empecé a ir a los canales de televisión y radios, la televisión era como si fuera mi hábitat natural. Ujú. Yo me sentaba ahí, es como si hubiese nacido ahí, ¿no? Era el relax, supongo yo que tú conoces bien esto, es cuando conoces el tema, te es fácil, ¿no? Estar tranquilo, ¿no? Y bueno, fluía de una manera fantástica, ¿no? Y bueno, y realmente fue como un sueño, ¿no? Que quería cumplirlo, ¿no? Y ahí empecé ya con el segundo, ya lo empecé a hacer, ya lo hice más rápido. El segundo fue también una experiencia personal. Yo no sé escribir lo que no sean experiencias. O sea, me cuesta, o sea, eh, hablar de algo que sea teoría, ¿no? Entonces, en el segundo yo había logrado, ya llevaba muchos años en este desarrollo personal. Yo empecé con esto a los 52 por ahí. Y yo había desarrollado, bueno, la escucha la había desarrollado por un máster de Carl Rogers, que la escuela humanista, que fue que ahí se escuchaba, no había término medio, pero un máster muy práctico, ¿no? Y basado en los sentimientos, ¿no? del paciente, ¿no? Pero yo era paciente, era terapeuta, era todo, el máster hacía de todo. Y ahí yo había logrado en mi vida unos talentos que hacía que mi comunicación con los demás fuera magnífica. Estaba en un estadio pletórico de comunicación. Entonces hice el Caracol Dorado, que era un poco, también metí el personaje. En los 7 años yo cogí la mochila y salí a recorrer América solo, cuando no existía la mochila. Yo creo que fui de los primeros mochileros de salir para varios países solo. Y salí, metí el personaje de 7 años y se fue encontrando los tipos fábulas con diferentes personajes y que él hablaba, a cada uno le hablaba, él fue a buscar algo, no sabía qué, y iba a buscar el caracol dorado, que se llama el libro, que le había pedido un tío, y ahí va contando con 8 personajes que son los 8 talentos de la comunicación, que les sigo enseñando al niño de 7 años, buscando un caracol dorado, pero la vida le estaba poniendo otras cosas, ¿no? Le Ujú. estaba poniendo los talentos que él lo que tenía que aprender y luego enseñar a los demás, ¿no? Esos talentos que nadie nos enseñó, como al escuchar. Por eso fracasamos en la comunicación, que las palabras tienen energía, tienen Ujú. movimiento, muevo a la gente, me mueve. El sentimiento, como la mejor forma de comunicación que existe en la vida, expresar tu sentir en este momento, o ver cómo se siente el otro y regalarle cómo se siente, porque son desde ahí, alejamos la cabeza, estamos los sentimientos. Y bueno, el feedback, una serie de cosas, y una cosa que me saqué de la manga en ese proceso que fue, que utilizo mucho y todos mis seguidores lo siguen.
que es la palabra en este momento. Porque yo a mí la palabra aquí ahora nunca me gustó. Me parece, me parece algo que te clavan aquí y ahora, ¿no? No me gusta estático. Y mi cabeza no es estática, mi cabeza es... Entonces, yo siempre hablé de en este momento, ¿no? En este momento. Porque en este momento es la realidad, dentro de 10 segundos es otra historia, es otro momento, ¿no? Claro. Y desde este momento es un libro que todavía quiero escribir ese. Y desde ahí pensé que le enseñaba, ¿no? En lugar de decir no, algo drástico, salvo que sea papel un límite, decir siempre en este momento no, para evitar Mm. estar uno bien y los otros demás, no es un dolor drástico, o cuando hace un feedback en este momento. Y ahí escribí un libro ese que me encantó, me gustó, pude, por lo menos en televisiones y radio, estamos hablando hoy, pude explicarle a la gente lo que eran los que yo consideraba talentos que si no hubiesen educado de esta manera habría menos divorcio, menos enfermedades, menos todo. Pero bueno, no deben ser ilusiones de un joven, pues yo me considero joven todavía, ¿no? Y en aquel momento que tendría 60 también me consideraba joven. Y luego la vida me llevó a un tercer libro. Si quieres me corta, yo te voy contando así, luego Oh, está bien, sí. me Ah, llevó a... Y yo había logrado, tuve un momento de mi vida que yo noté que estaba desapegado. Y cuando lo noté, cuando sentía que si me llamaban, bien. Y si no me llamaban, bien. No, no afectaba, ya que antes era una persona social, estaba como ir conmigo mismo. Luego había trabajado yo la austeridad, porque mi pecado capital era la gula, dentro del enagrama, y fui a trabajar al opuesto, que es la virtud humana, que es la austeridad. Entonces yo ya iba a comprar algo y me preguntaba, Marito, ¿lo necesito? Y como siempre me salía que no compraba, claro, porque siempre me sale que no. Había logrado una austeridad en mi vida económica, material, no necesitar nada, porque evidentemente ya por los años tenía todo lo necesario. Emocionalmente me daba lo mismo si me decían te quiero fenomenal, pero si me decían te odio, no me afectaba nada, era un problema de él, no mío. Ya lo entendía claramente que era de él, ¿no? Como yo, puede ser mío el problema cuando puedo decir algo, ¿no? Alguien negativo, alguien. Y la verdad que escribí si Buda fuera taxista. Agarré, me metí a taxi a Buda, me lo reencarné en un taxi y lo saqué a viajar. Y en cada persona que entraba al taxi era una persona con un sufrimiento determinado, de los clásicos, que yo he vivido o he acompañado a personas. Y Buda, como taxista, le decía, mire, lo que pasa es que usted está pegado y por eso sufre usted, porque está pegado. Él enseñaba a desapegar. Ahí un poco lo que trataba de poner en el día a día, la mejor enseñanza de la historia que yo conozco, que es lo que dijo Buda, sufrimos por apego, pues, por lo tanto, si vivimos el desapego, no vamos a sufrir. Y es una verdad como un templo. Yo, para mí, lo mejor que yo he escuchado en mi vida dentro del mundo de la psicología y dentro del mundo espiritual. ujú. Porque el mundo espiritual justo es el desapego. Entonces, para mí entonces fue ese libro. Luego, la vida, yo siempre huí de los viejos, de las enfermedades, siempre huí de todo eso de joven, me gustaba la vida, todo lo contrario, la juventud, todo. Y la vida me fue arrinconando, me fue llevando a las enfermedades y a los mayores. Hoy por hoy soy voluntario en paliativo, fíjate, voy 2 veces por semana. O sea, que fíjate hasta dónde llegué, ¿no? Y me fue llevando a enfermedades y me llevó al cáncer. Entonces, yo, dentro de lo que diseño el proyecto de vida, creé para personas con esa enfermedad en concreto, un proyecto de vida para cuando tienes la enfermedad, ¿no? Y creé una cosa muy bonita que con buen resultado, recuerdo estando en México, en el centro oncológico, había como 70, 80, 100, no sé cuántas personas había, y yo les pregunté a ellos mismos, ¿no? Si consideraban que podía haber alguna posibilidad de la enfermedad podía ser algo emocional, si habían hecho algo que te estrés, ansiedad, ¿no? Y la sorpresa mía, como fue toda siempre, que sí, todos recordaban un estrés, una ansiedad, ¿no? Entonces yo ahí les decía, y como decía en el libro, que es la protagonista es una mujer con un cáncer muy, muy no nombrado,
nunca lo vas a oír, lo que te voy a contar ahora, pero es un cáncer de que casi todas mujeres, en este caso, que tienen un cáncer determinado, que es de mama, casi todas tienen algo común, el Ujú, tengo que ir a llevar al niño al colegio, no se ocupó, cuidaron a sí mismo y cuidaron a los demás, ¿no? ujú, Y entonces esta protagonista se da cuenta de que ella hizo lo que sabía, como yo le decía a las personas que estaban en el centro ecológico. ¿Hiciste todo lo que sabías en aquel momento? ¿De acuerdo a las herramientas que tenías? Y me dijo que sí. Entonces, perdónate, no te culpes de algo que no sabías hacer. O sea, ujú. es verdad que la vida te puso personas, te puso libros, te puso para que tú despertaras, pero en ese momento a veces todos nos nublamos en nuestra vida y bueno, tenemos que perdonarnos porque hicimos lo que sabíamos con las herramientas que teníamos. Claro. Pero esta enfermedad, hace que todo cambie, porque es como una señal que nos mandan de arriba de que están esperando algo para nosotros. Vamos a regalarle lo que le están esperando a la vida y les enseñan a hacer el proyecto de vida. Como ellos cambian los valores, las creencias, cuando te enfrentas a la muerte cambia todo, ¿no? Le das valor a caminar cuando antes no le das valor, ¿no? Le das valor a la luz cuando antes era lo normal, ¿no? Y ahí es cuando les enseñan a hacer un proyecto de vida. Y yo les digo, mira, vamos a hacer un proyecto de vida que tiene dos posibilidades. Una que te mueras, que es una realidad porque tienes un cáncer, no sabemos el final. Pero ¿cómo te irías? Con paz, con tranquilidad, sana. La segunda posibilidad, que hay muchas posibilidades también, es que vivas. Imagínate la vida que vas a tener sabiendo lo que quieres en cada rol de tu vida, ¿no? Ujú, Y el libro se llama La mujer más optimista del mundo porque creo que es la mujer más optimista del mundo. He conocido varias mujeres que se convirtieron en muy optimistas y fueron enseñando a otros que no estaban enfermos a cómo no enfermar. ujú. Muy A bien. cómo no enfermar. Bueno, y en Y el este... último libro, que es Sí. el último ya, es mi biografía, que fue casi el primer libro que me cargaron, Planeta, y que fue un poco como me da vergüenza escribir una biografía mía, porque mi biografía es un poco rara, yo no tenía enfermedades, no tenía nada, nada, nada para que me hiciera hacer 3 cambios de vida, 3 proyectos de vida, y simplemente fue la intuición, las sensaciones, y entonces lo hice como un legado a mis nietos. Les quiero contar como abuelo a mis nietos la vida del abuelo dentro del crecimiento personal y les llamé, si no quieres cosechar tomate, no siembres pepino. Si quieres cosechar tomate, no siembres pepino. En el sentido de que muchas veces queremos cosechar algo y que sembramos otra cosa, y es lo que nos suele suceder. Claro, claro. Bueno, y en este proceso, porque yo veo que tú estás totalmente entregado a tu proyecto de vida, a transmitir esa idea, pero ¿cómo te sientes desde el antes y el ahora de escribir? ¿Qué ha aportado la escritura? ¿Qué te ha hecho sentir? Bueno, para mí sigue siendo un estrés, primero, Ujú, pero ya más controlado. El primero fue horrible. Yo tuve casi 3 años, ojo, los otros ya son rápidos, ¿no? Ahora me pongo y me sale fácil, ¿no? Pero necesito una seguridad, siempre, que me la dio Francia Miralle. Como yo termino el libro, está todo terminado, se lo doy a Francia que me lo corrija. Entonces eso me da una tranquilidad porque somos muy amigos. Entonces Francia me lo corrige, que, viste, porque a ver si entiendo algo, si sentí otro personaje o no, y se lo cuento, y se ujú, lo cuento. Para mí, todo eso, para mí, la parte primero verbal de contarle el libro y luego mandarle el libro, lo mismo importante porque yo siempre voy a tener la duda de que si lo que está escrito, que ya no puedo cambiarlo, es lo que yo quería hacer, poner. Porque yo lo escribo en el ordenador, pero luego se entiende. Esa es la pregunta, ¿se entiende o no, no? Y un claro. poco yo le pido a él que me diga si se entiende, ¿no? Y le doy la libertad también de jugar con algo que no tengo, porque a mí lo que me interesa es el mensaje que hay, ¿no? Y quiere jugar con algo. Eso es lo que me da a mí la parte esa de seguridad. Ujú, Porque en la comunicación tengo una seguridad del 200%, 200%, una seguridad total, pero bajo en la parte de cuando tengo que escribir. Y ahí me da cuenta de una cosa muy interesante, Juan Antonio. Como yo soy un observador de la vida, evoluciono gracias a la observación muchas veces. Fue cuando me di cuenta
de que las personas tímidas normalmente desarrollan para comunicarse con el mundo técnicas como la escritura, la música, Mm. cualquier tipo de arte, pintura, que sea, y tienen la suerte esa de ser tímidas. Las personas como yo, extrovertidos, tenemos otra que el tímido envidia, que es la comunicación fácil, ¿no? Entonces yo me comunico fácil con la palabra, pero si me comunico fácil no desarrollo el otro. Mm. En cambio, yo cuando veo a los artistas de cualquier género, me doy cuenta que les cuesta comunicar, les cuesta la palabra. Ya, Entonces, la vida nos regala a cada uno algo para que todos sumemos, ¿no? claro. Entonces, a mí me cuesta mucho más mis pensamientos o mis sentimientos expresarlo en un papel que a ti no te cuesta nada, lo haces como si fuera tu ABC, ¿no? Y en cambio, a mí lo contrario, Ya. me pones a hablar y me tienes que parar. Bueno, pero esto tiene que ver con las inteligencias múltiples, es decir, cada uno tenemos una orientación incluso de nacimiento, ¿no? Unas posibilidades, pero no quiere decir que sean limitantes. Es decir, son posibilidades que podemos también ampliar a desarrollar. Ahora bien, evidentemente hay un tipo de inteligencia que es más fácil para cada uno de nosotros de nacimiento. Y las demás también las podemos desarrollar entrenando, como tú dices ahora. Te cuesta escribir, pero a la hora de ponerte a escribir y ir trabajando, pues vas desarrollando esa posibilidad. Ya no tienes tanta ansiedad. Por lo tanto, yo creo que es un camino por hacer y no hay que quedarse encasillado en nada. La actitud, yo digo yo, siempre Claro, hay actitud que ya tengo y la actitud depende de mí. Ahora, la actitud cuesta, vos tú lo sabes, en sí, lo que tú claro. careces, ¿no? Cuesta, pero se puede lograr. Nunca, es verdad que yo nunca voy a llegar a ser un 10 en lo que no tengo Mm. aptitudes. Eso creo que es así, creo, no lo sé. Pero sí llega a un 8, un 7. Eso es, pero no podría llegar. Da igual, no se trata de alcanzar una nota, no se trata de que te califique nadie, ni siquiera tú mismo. Se trata de recorrer el camino. Yo la verdad es que, como tú dices, yo siempre he sido muy tímido, es como la otra parte de tu orientación, ¿no? He sido muy tímido, muy introvertido, y eso me llevó a escribir, como tú bien has dicho, ¿no? Y siempre, pues, me he dedicado a escribir más fácilmente que a hablar, pero en un momento determinado empecé a hablar también, y también disfruto de hablar, y ahora también siento seguridad hablando. Esta es la cuestión, que Mira, creo que... France Miralles comentó, entrevistándolo yo, pues ya lo comentó en público, que France Miralles, que ahora es una persona muy conocida por varios libros, y Ikigai, ahora que está de moda, escribió, no sé si 50, 60 libros, pero con seudónimos y cosas. Mm. Fue número uno en Brasil, en Estados Unidos, bueno, muchos sí. Y Frances, por ejemplo, él comenta de que cuando él no quería, él no le daba, él quería estudiar periodismo y estudió, y no quería estudiar nada que lo llegara a hablar con las personas, porque Mm. no iba a poder hablar. Él se tragaba, Claro, era imposible. Y hoy es un comunicador, claro, así es. pero lo que le costó a ese hombre, cada paso era, me contaba ya Mario, cada paso era terrible, porque era salir al escenario y no querer salir, ¿no? Y estar Claro, clavado, ¿no? Y salir y pasar vergüenza, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a pensar de mí? Y bueno, y así es la vida. claro. Pero fíjate, ¿sabes de lo que yo me di cuenta en el proceso? Porque la primera vez que yo tuve que hablar a 20 personas para leer un acta, simplemente leer un acta, pues lo pasé fatal, ¿no? Sin embargo, después, cuando yo o esas personas ya me pidieron que yo les hablara de lo que yo sentía, entonces, bueno, primero les pedí que apagaran la luz para hablar sin que nadie me viera. Pero cuando empecé a hablar de lo que yo sentía, la cosa cambió. Porque creo que el estrés está en nuestra cabeza. Cuando tratamos de desarrollar un discurso pensando en lo que tenemos que decir. Ahí viene el problema. Como a ti te pasa, tú hablas de corazón, tú por eso te surge fácil, hablas, como dices, desde los sentimientos. Y creo que la clave está ahí. La comunicación no se hace desde la cabeza, se hace desde el corazón, se hace desde la empatía. Para mí,
La empatía es el vehículo que nos permite comunicar. Y bueno, pues eso es lo que yo descubrí en mi camino y lo que me facilitó y me abrió las cosas, ¿no? Cuando yo siento a las personas y siento que quiero decirles algo y lo siento como si les abrazara, es más fácil. Yo estoy de acuerdo contigo, yo hoy por hoy capto enseguida cuando veo los grandes comunicadores, ¿no?, que hay. ¿Quién habla desde el corazón? Que hablar del corazón es hablar de la experiencia, Mm, ojo. Y quien habla del saber, pero claro, sin haber vivido la experiencia. Hoy yo lo noto muchísimo. Antes no me daba cuenta y ahora me doy cuenta de quién es quién, pero que cada uno aporta, ojo, nadie, una claro, crítica a claro. nadie, ¿no? Cada uno aporta. Sí, pero bueno, es importante, yo creo que recorrer todos los caminos, observar con cuál sintonizas más o mejor y ser fiel también a ti mismo, ¿no? Yo creo que no hay que compararse con nadie, sino Estoy contigo, simplemente seguir el camino. estoy contigo. Si nos comparamos, perdemos, como digo siempre. Para eso para qué voy a compararme. Claro, claro. Pero sí, yo creo que la cuestión, y mientras sigamos aquí, ¿no? Será bueno el seguir explorando cosas, el escribir o el pintar. Yo la verdad es que me paso la vida explorando también. Sí. Yo empecé a estudiar arquitectura y también empecé pues, a dibujar, a pintar y pinté varios cuadros, incluso vendí cuadros. Y también quería hacer escultura y cine y de todo, ¿no? Pero evidentemente no soy un genio en nada en particular, pero sí he experimentado y creo que lo más importante que nos permite esta vida es precisamente experimentar y experimentar cosas que se nos van ocurriendo así sobre la marcha. Estoy contigo, Juan Antonio, porque es la experiencia de lo que, primero lo que el cerebro quiere, ¿no? Que vivamos una experiencia. Y luego ese contacto con el alma, ¿no? Con la Mm, energía universal, la energía universal es lo que es la experiencia vivida, porque la experiencia siempre va a ir acompañada de un sentimiento y una emoción, siempre, siempre. Entonces, la experiencia puede ser la buena y la mala, te acompaña algo. En todas aprendes. claro, Y por eso que sin experiencia es solo saber. claro, claro. Y bueno, de todas formas, a la hora de escribir, yo creo que todos hablamos desde la experiencia. Lo que pasa es que unos pueden hablar de una manera más metafórica, más alegórica, más directa, porque incluso cuando yo escribo libros más de ensayo, pues también estoy reflexionando sobre la experiencia. Es decir, me interesa un tema porque es algo que me ha tocado y por eso hablo tanto de emociones y sentimientos que cuando yo tenía 15 años me ahogaban, me asfixiaban y tuve que encontrar vías. Y por eso he procurado compartir esas vías, ¿no? De distintas maneras, pues desde una perspectiva un poco más académica, un poco más popular, pero yo creo que esa es la cuestión. Sí, hay que escribir, hay que hablar, hay que compartir desde lo que somos y desde lo que vivimos, porque otra cosa no tendría mucho sentido. Además, Pero, bueno, en lo otro nos ganan los ordenadores y ahora la inteligencia artificial ni digamos, porque tiene muchísimos más datos. Pues, simplemente para dar datos no tiene sentido. Ahora, para compartir experiencia humana, creo que eso es fundamental. sí, porque mira, tú lo has dicho, cuando yo hablo o escucho a alguien y le hablo desde mi sentimiento o lo llevo al sentimiento de él, preguntándole, ¿te sientes Ujú. así? ¿No? Se mueve el otro, se mueve. Hay un movimiento que no jamás podría hacerse si no va en el camino de las emociones. Cuando a mí no hay reflexión que me diga alguien más grande, que me diga, Mario, por lo que has dicho me siento algo negativo, por ejemplo, o positivo, da lo mismo, pero me mueve, ¿no? Porque Claro. alguien me dice, Mario, siento algo negativo, o sea, y me hace reflexionar a mí, ¿qué estoy haciendo yo que él se está sintiendo así, ¿no? Para mí es la forma terapéutica más bonita de comunicar, ¿no? Ujú. Y auténtica, porque ahí hay autenticidad total, ¿no? Claro. Y La cuestión es que quizás no nos han enseñado a hablar desde el corazón, porque toda la educación se ha estado orientando, se orienta todavía en el sentido técnico, académico, para hablar desde las ideas, los conceptos, las estructuras, y no nos atrevemos a hablar de los sentimientos, porque los sentimientos se considera que es algo menos científico, menos técnico, menos profesional. Y creo que no. Para poder ser gran profesional, creo que antes hay que ser un ser humano, ahí hay que partir de ahí, ¿no? Desde esa autenticidad.
Bueno, Mario, pues ha sido todo un placer, como siempre, charlar contigo y ahí seguiremos también charlando, componiendo y compartiendo vida, ¿no? Bien, y como no podía ser menos, ya que estamos hablando de comunicación, pues os presentaré mi libro de La comunicación integral, editado por Ediciones Obelisco. Es un libro que pues ha tenido bastante buena aceptación y en él explico distintos aspectos de la comunicación en un sentido amplio y práctico. Entonces tampoco quiero entretener más y te presento el libro, te lo dejo ahí, puedes encontrarlo en muchas librerías y a través de la página de Ediciones Obelisco. El libro La comunicación integral puedes encontrarlo en la página de edicionesobelisco.com y a través de sus distribuidores en toda América. Y con respecto a los cursos, como ya es tradicional en esta cuarta sección, pues quiero también volver a plantearte que en la página de métodobenedi.com existen distintas opciones, incluida esta, la de la comunicación, para poder desarrollar tanto escrita como verbal o incluso también el arte terapia, eh, para que podamos explorar, desarrollar y crecer en ese tesoro que todos tenemos dentro y que al alcanzar la manera adecuada de expresar lo que somos y lo que sentimos, encontramos un gran equilibrio y un gran bienestar. Deseo que en esta exploración encuentres la felicidad. Y si en la página de métodobenedi.com surge alguna duda con respecto a lo que te interesaría, pues escríbeme y pues buscaremos la manera de que encuentres justo lo que tú necesitas en este momento. Hasta pronto.